Tú nos conoces, tú sabes nuestro ser, tú sabes nuestras vidas, Señor. Y de igual manera el hambre o la necesidad que cada uno de nosotros necesitamos saber, entender, conocer, Dios. Porque tú ciertamente nos enseñas, nos instruyes, nos das de todo lo que nuestro ser necesita. Señor, hoy tu palabra será expuesta. Solo soy un vaso, un instrumento en tus manos, Señor Jesucristo. Sabiendo, Espíritu Santo, Sharabasía, que eres tú el que habla, que eres tú el que nos da lo que nuestro corazón y nuestra vida y nuestro ser necesita. Te ruego, Espíritu Santo, que no hable más y que no diga menos de aquello que tú quieres decir a tus hijos, que fueron comprados grandemente en la cruz del Calvario, Señor nuestro Dios. Bendice de aquellos mis hermanos que se conectan a través de los medios, de las redes sociales, Dios, que tu palabra también llegue, toque, penetre sus corazones, penetre sus vidas. Hoy te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente sea bienvenido a la casa de Dios. Y bueno, en este tiempo, en estos días, el Señor nos ha llevado a estar estudiando el tabernáculo. El tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 9, dice: mas estando Cristo pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Así que cuando Moisés, porque es quien escribe del tabernáculo, Dios lo llevó al cielo, le enseñó este cuadro con 7 muebles representando la estatura del varón perfecto, que la Escritura habla en el libro de Efesios. 7 muebles, Dios le dijo a Moisés: hazlo conforme te fue mostrado en el monte. Y nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y hermosamente en este cuadro que tenemos en el Antiguo Testamento, en 4 libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos hablan de todo este cuadro, representando lo que les acabo de expresar al Señor Jesucristo. Porque cuando en el libro de Mateo Jesús le preguntaban los fariseos de que quién era él viene y dice: Moisés escribió de mí. Entonces viene uno y dice: bueno, ¿qué escribió Moisés? Aparte del Génesis y los patriarcas, hay 4 libros que nos hablan de este cuadro. Y este cuadro representa un caminar para cada uno de nosotros de manera espiritual, porque está inspirado por Dios y nos desea enseñar cómo usted y yo podemos crecer. Porque dice en Efesios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Efesios 4:13. Entonces yo le digo, usted tiene que crecer, pero si no le muestro a través de la Biblia cómo usted puede crecer, obviamente usted puede crecer pareciéndose a mí, o pareciéndose a algún hermano, o algún movimiento, alguna iglesia, y eso no es. Hay que crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en este tabernáculo, en la Escritura, nosotros encontramos que el pueblo común y corriente, que eran gente salva porque salió de Egipto, pero no podían entrar a este santuario. Era exclusivo en Dios entrar a este santuario. El pueblo venía al primer mueble que está hasta abajo, que es el altar de bronce, el altar de sacrificios, y si el pueblo había pecado, si el pueblo era culpable, la Biblia dice que traía su ovejita. Y el único lugar que podía entrar era en esa puerta y en ese primer mueble. Y la Biblia eligió a una tribu en especial para que fueran sus sacerdotes.
la tribu de Leví. Si usted recuerda, Israel está acampando en el monte, Moisés sube a Dios en el monte y le da la ley, pero el pueblo hace un becerro de oro. Cuando Moisés baja, rompe las tablas de la ley, y la única tribu que no se involucró en eso fue Leví, y Dios le dijo, te aparto a ti para mi adoración y para el sacerdocio. Entonces la Biblia nos enseña a los levitas que ministraban todo ese tabernáculo. Lo hemos venido estudiando en los capítulos de Números del 1 al 10. Usted lee ahí la función de los levitas, los sacerdotes. Pero aparte también de esos levitas, esa tribu de Leví, ese hijo de Lea y Jacob que Dios escogió, Leví, Dios escogió una familia en especial de esa tribu de Leví para que fueran sacerdotes, porque quiero decirle que aunque los levitas movían todo el santuario cuando Israel iba en sus caminos de jornada en todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida, recuerda usted que dice que la nube se alzaba y que el pueblo se tenía que mover. Por 40 años estuvieron vagando en el desierto, y cada que Dios decía, muévanse, los levitas tenían que armar y desarmar este tabernáculo, diciéndonos Dios en nuestras vidas que vamos a tener paradas, que vamos a tener momentos en que Dios nos va a llevar a lugares deleitables, pero hermosamente Dios también tiene lugares que Él creó como desiertos, como valles, problemas, dificultades, pero ciertamente que pasando aquellas cosas que pasan a nuestra vida y conociendo a Dios, las montañas en Dios son deleitables. El placer en Dios, las riquezas que Dios tiene son grandes, pero en Dios están los dos lados, placer y dolor. Amén. Entonces, tenemos una jornada en la cual nos movemos, pero quienes ministraban haciendo todo el trabajo de aquí hacia adentro eran los sacerdotes. Los levitas no entraban a este lugar, solamente los sacerdotes hacían sacrificios, lavaban sus manos en el lavacro, y eran los sacerdotes los únicos que se metían dentro del santuario. Ahorita vamos a ver la casita, se las voy a poner en una presentación, pero eran 3 lugares que había: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, estos muebles de más adentro eran muebles que tenían un santuario más, un tabernáculo más, porque el pueblo nunca vio estos muebles. El pueblo común y corriente eran salvos, Dios era el Dios de ellos, pero estos muebles y todo lo que había dentro de ese tabernáculo, todos los tesoros, el pueblo común y corriente, Judá, Benjamín, Efraín, Manasés, todas las 12 tribus, nunca conocieron estos lugares adentro. Y los levitas tampoco pudieron, salvos cuando se movían, sí cargaban este tabernáculo. Pero los que estaban adentro y veían la belleza de lo que había, el candelero, la mesa de los panes y el altar de oración, eran los sacerdotes. Y había un lugar exclusivo donde Dios hablaba. Y solamente una persona conoció el lugar santísimo y el más alto que había en ese tabernáculo, y ese era el sumo sacerdote. En ese lugar se encontraba el arca con 2 querubines que estaban ahí, y la gloria Kabod y la gloria Shekinah de Dios estaban en ese lugar, y la Biblia dice que solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Entonces, lo que Dios nos invita, porque nos invita a usted y a mí a ser reyes y sacerdotes. No sé, a lo mejor le han dicho, es que usted es un rey y una reina y un sacerdote, ¿ok? Entonces, tengo que saber qué hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes para que en este tiempo yo pueda saber si estoy dentro del santuario o estoy fuera del santuario.
Cuando Jesucristo nos salva, nos vamos al cielo. Pero aquí si hay 3 lugares, quiere decir que Moisés vio 3 lugares en el cielo arriba. Y que la salvación nos da acceso al cielo. No vamos y no somos condenados. Pero la Escritura dice en Apocalipsis 21, y vi nuevos cielos, vi una nueva tierra y vi la nueva Jerusalén. Entonces, en Dios viene y dice Jesucristo que hay comida que usted y yo tenemos que trabajar para poderla obtener. Dice, trabaja por la comida que no perece. Y luego en Isaías dice, a los que no tienen dinero, vengan y compren. O sea, si hay comida que se compra. Y luego también en Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de la Odisea le dice, tú eres pobre, ciego, desnudo y cuitado. Te ordeno que vayas y compres y te vistas. Entonces, la vestimenta de salvación nos la da Jesucristo. Pero dice que la esposa lleva una vestimenta de lino fino, limpio y brillante. Esa hay que trabajar, esa hay que conseguirla, esa hay que obtenerla. Y uno viene y dice, bueno, quiero lo que me está diciendo. ¿Y cómo la obtengo? Pues a través de entrar al santuario. Porque los muebles que estaban en el lugar santo tienen que ver con la oración. El candelero tiene que ver con la palabra. Y la mesa de los panes tienen que ver con ese pan de fortaleza y gobierno que Dios da a nuestro ser y da a nuestras vidas. Pero Dios dice, puedes crecer aún más alto, porque yo a Dios no lo puedo poner en mi pequeña mente y decir, me voy a ir al cielo y es todo lo que hay en Dios, cuando en Dios es infinito. No tiene medida el Señor nuestro Dios de todo lo que es, de todo lo que tiene y de todo lo que hace y de todo lo que pasa. Bendito su nombre. Ahora nosotros podemos ver en la Escritura si usted y yo estamos dentro del santuario. ¿Cómo es que podemos saber, pastor, que estamos dentro del santuario? Vamos al Salmo, déjeme le digo ahorita, Salmos, vamos al libro de Salmos. Gracias, Jesús. Déjeme le digo ahorita en qué salmo le digo. 73, por favor. ¿Sí? Salmo 73. Gracias, Jesús. Salmo 73. Gracias, Dios. Cámbialos de esos de allá. Así sin bajarle. Ya llegamos, Salmo 73. Dice, Salmo de Asaf. Si usted y yo estamos fuera del santuario, estos versículos son los primeros que usted y yo vamos a decir, ¿ok? Asaf aquí se encontró fuera del santuario. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. Salmo 73. En estos versículos, Asaf, ¿qué está diciendo? Yo veo a los pecadores, veo a los de allá afuera, no hay ni para cuánto con toda su prosperidad que tienen y no se mueren. Y los veo que andan bien, tienen todo, ¿ok? Dice versículo 5, no están ellos en el trabajo humano, es más, ni son azotados como los otros hombres. Y dice versículo 6, claro, por tanto tienen una soberbia y los corona, y se visten de vestido de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos. Aparte, logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca y su lengua
pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno le son exprimidas. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y yo que soy pastor y su siervo, y tengo que andar pidiendo y diciéndoles, ok, soy Asaf yo. Yo tuve envidia de los ricos. Dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Vale la pena ser cristiano, vale la pena apartarse, vale la pena estar orando, vale la pena sacrificarse por Dios, congregarse, caminar con Él. He visto que al caminar pareciera que vienen cosas tremendas, le sirvo, le doy, y pareciera todo al revés o distinto. Ellos no son turbados, ellos parece que no hay quien los detenga, ¿ok? Y dice, y he lavado mis manos en inocencia, dice el 14, pues he sido azotado todo el día, ese soy yo, y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijere yo, discurriré de esa suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré, pues, para saber esto, es a mis ojos duro trabajo. Entonces Asaf, hermanos, se encontraba afuera del santuario, porque afuera del santuario no vamos a encontrar lo que más adelante Asaf encontró, y el por qué Dios le dejaba ver todo esto. Entonces el que se encuentra fuera del santuario es salvo, pero tiene estos pensamientos. Es salvo porque Dios entró a nuestro corazón y a nuestra vida, pero viene Dios y dice, tienes que meterte más adentro, porque sigo tratando con tu vida, con tu ser, y si tú estás afuera del santuario, tú ciertamente no me vas a ver a mí. El lugar donde habitaba Dios era el lugar santísimo. O sea, sí estaba su omnisciencia, su omnipresencia en el pueblo, podían sentir a Dios, pero una cosa es sentir a Dios y otra cosa saber que su presencia está ahí. Aleluya. Conmigo. Oh, Sharabasía. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me visite. Y está bien que Dios los visite, pero yo no quiero que Dios me visite, porque Dios mora en mi vida, porque Dios mora en mi casa, porque Dios va, camina conmigo, bendito su nombre. Sí, porque si yo dejo a Dios tantito, voy a empezar a pensar como Asaf y encontrarme lejos y fuera del santuario. Porque en este tiempo, en este mundo, en lo que hay, en Dios está el placer y el dolor, en Dios está llevarnos a ambos lados. Y el bien, obvio que alabo y bendigo a Dios, pero cuando viene el mal, lo que hace, obviamente Dios mostrándome esa parte de Él, y como me está yendo mal, lo que hago es salirme del santuario. Y al dar el paso hacia atrás del santuario, creo y sigo teniendo esa seguridad que Dios me salvó, pero empiezo a ver todo lo que está afuera, y empiezo a ver todo lo que está mal, y empiezo a ver como Asaf todo lo que es contrario a lo que Dios tiene. Porque vean el 17, como dice el 17, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Hermano, hay una eternidad hacia atrás, y el tiempo le llaman los científicos que es un pequeño punto que en una línea completamente derecha, y es una pequeña fallita ahí, que donde se cae el pelo, el peso de un pelo, y ese es el pliegue que hace el tiempo, y después sigue toda una eternidad. Y Dios diciéndonos, mira, ellos van a decidir y están decidiendo tener aquí la herencia, el precio de todo, pero yo para ti lo que tengo es para toda la eternidad. Si tú te metes al santuario, bendito sea su nombre. Se dice que una herencia o una deuda
se paga una sola vez. Una herencia y una deuda se paga una sola vez. Así que en este tiempo hay gente cristiana, y está bien, que aquí le piden a Dios todo, y no está mal. Pero Dios, al llegar ellos a la eternidad y quieran su herencia celestial, Dios les va a decir, te la pagué abajo. Sí, y está bien. O sea, hay cristianos millonarios, ricos, con dones, con talentos, y bien, o sea, está Dios ahí. Pero yo le digo a Dios, me des o no me des, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, esté arriba, esté abajo, lo que yo quiero es a ti, quiero tu santuario, quiero, Señor, las riquezas que tú tienes, y a mí mi deuda, no me la pagues aquí. Oh, Sharabasía, a mí, págame, allá arriba, bendito su nombre, allá arriba, dame mi herencia, allá arriba, Señor, dame aquello que sé que gané aquí, que me va a tocar, bendito su nombre. Pero es real, si usted y yo caminamos cerca de Dios, Él nos ama tanto, que va a proveer todo lo que usted y yo necesitemos, porque es un Dios de riquezas, es un Dios de amor, es un Dios de grandes cosas. Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Oh, Sharabasía. Dios no tiene consentidos, no se mueve por mis necesidades, ni porque le tuerce el brazo. Señor, ¿no ves que estoy sufriendo? Nunca se va a mover Dios por mi lástima. Dios se va a mover cuando le digo, sí me duele. Señor, estoy fuera del santuario, estoy viendo todo esto, pero aquí estoy, te alabo y te doy gracias, bendigo y exalto tu nombre. Y es cuando Dios va a venir y dice, ahí está mi hijo, entendió lo que está pasando, entendió lo que está sucediendo y me está alabando en mi santuario. ¿Entendió? La postrimería de aquellos que no conocen a Dios, pero de igual manera de aquellos cristianos que Dios va a salvar y que ciertamente, vuelvo a eso, está Dios en ello, en aquellos que obran grandes milagros, grandes cosas, y también tienen, obviamente, lo económico, que Dios es bueno, vuelvo a eso, nos bendice de una manera tremenda el Señor nuestro Dios, pero sabemos que Dios nos dé o no nos dé, le alabamos, le bendecimos, le exaltamos, le glorificamos y le decimos, no me pagues a mí aquí, Señor, allá arriba, todo eterno quiero, Señor, todo eterno viene a nuestra vida, santo su nombre. Y dice 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados cuando en un punto acabáronse, fenecieron con turbaciones, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás sus apariencias. Desazonóse a la verdad mi corazón, y mis riñones sentían punzadas. Pero ¿qué dice el 22, hermano? Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha, hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí, aquí mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué va a pasar, hermano? Perecerá. No se aleje de Dios, hermano, no se aleje, porque aquí dice que los que se alejan de Dios van a perecer. Pero pastor, usted no sabe lo que me pasó. Dios sí sabe. Tú cortarás, dice el 27, a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Bendito sea su nombre. Para contar al Señor. Entonces, usted y yo podemos estar afuera, somos salvos, y si estamos afuera, usted está viendo todo. Es que sí, el hermano Trino y la hermana Rosita, y es así, mi hermana Esther,
pero cuando estamos adentro, lo único que vemos es a Dios. Lo único que vemos es a Él. Y aún en medio del dolor o pruebas, situaciones que estemos pasando, sabremos y podremos decir, yo quiero y sé que eres tú. Yo sé que eres tú, mostrándome, enseñándome lo que tú tienes para mí en mi vida. Entrando al santuario, entrando a este lugar, porque para entrar a este lugar se requiere trabajo, se requiere que nuestro ser y nuestra vida estén en comunión siempre constante con Dios. Y para ello se requiere el trabajo. Y sé que podrá decirme, hermano, pero pues no, Dios Jesucristo murió por nosotros. Y sí, murió para darnos salvación. Pero de ahí crecer corresponde a usted y a mí. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Y lo que estamos viendo es que este santuario tenía unas cubiertas encima, volviendo a que toda escritura es inspirada por Dios. Y nosotros encontramos en el libro de Levítico 26. Gracias, Jesús. Levítico 26, del 1 al 14. Nosotros ya lo leímos, solamente quiero mostrar en dónde estamos porque necesitamos continuar con nuestro estudio. En la página de la Iglesia Casa de Oración, usted y yo vamos a encontrar todos estos estudios y la continuación de lo que nosotros hemos venido estudiando. Pero igual, solo lo menciono. Ahorita voy a poner un video y vamos a ver qué es lo que Dios mostró en estos capítulos. No lo leemos porque ahorita vamos a ir a la porción que va a tocar. Pero el domingo, no sino el anterior, la Biblia nos dice que Dios mandó hacer un santuario en donde los muebles del lugar santo estuvieran cubiertos por unas tablas y también por unas cortinas que iban encima, hablándonos nuevamente de que Dios sí es un Dios exclusivo. Dios le agrada a la santidad y la limpieza. Por eso a los sacerdotes les decía, límpiense a través de animalitos con sangre, laven sus manos y sus pies, porque van a entrar a mi presencia. Entonces todas estas cortinas nos mostraban un cuadro de lo que el sacerdote y el sumo sacerdote se iban a encontrar adentro. Y que para nosotros son cubiertas que se tienen que formar en nuestro santuario, en nuestra vida, para poder nosotros entrar y decir, te conozco, Dios, porque entrando al santuario puedo entender lo que tú obras y lo que tú haces y lo que tú eres. Entonces, de afuera hacia adentro, en Éxodo 26, léalo en casa, dice que la cubierta que veía también toda la gente eran cueros de tejones. La última cubierta era una cubierta azul sin brillo y representa la humanidad de Jesucristo. Dice Isaías 53, verlo hemos, mas inatractivo, porque representa la humildad de Dios y representa en nosotros la mansedumbre que debe de haber en nuestra vida. Y es esa parte, en Lucifer, lo que él hizo fue un orgullo y soberbia de ir hacia arriba. Y como entró en el corazón, en el huerto, por lo regular lo que existe en nuestro corazón es orgullo. Orgullo, hay dos clases de orgullo. Uno de los orgullos es orgullo de inferioridad. Ese orgullo de inferioridad es aquel que uno dice, sí, yo soy re feo, es cierto, sí, yo soy pobre, sí, pobre de mí, todos me desprecian, a mí todos me maltratan. En medio de que uno pueda decir algo así, es orgullo de inferioridad. Ese algunos lo tienen, pero el que todos tenemos, pasando por quien está enfrente, es un orgullo de superioridad. Porque yo tengo 3 pesos más que ustedes, me siento, el pipir is nice.
Y no es malo tener dinero, no es malo. No es malo tener educación, no es malo. Nuestro problema es el orgullo. Y Jesucristo, la Biblia dice en Efesios 2, dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo o de hombre. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, y vino hasta morir en la cruz del Calvario. Amén, amén. Si usted dice, a mí me han humillado y yo soy el más humillado, Jesús es Dios. Era Dios, o sea, en el aspecto de bajar a hacerse un humano. Esa es la comparación a donde usted dice, ¿qué tanta humildad debo de tener, pastor? ¿Qué tanto debo de dejar? No, no es dejarnos, porque no es Dios lo que dice, sino esa parte de trabajar con nuestro orgullo. Lucifer lleva hacia arriba en su orgullo, pero Jesucristo es hacia abajo. Es hacia abajo, y es esa parte que en Dios nos invita a conocerle. ¿Dónde? Dentro del santuario. Afuera se va a ver con la luz del sol, con las ideas de todos, y decir, no, pues no es para tanto. No es un Dios de amor, poderoso, grande, gigante. Sí lo es, pero tiene el otro aspecto, Dios, el otro aspecto de humildad. Y Jesucristo cuando vino, ¿qué decía a su pueblo? ¿Tú quién eres? Eres un diablo. Así le dijeron a Jesús. No, nosotros esperamos un guerrero que nos libre del yugo de los romanos, que nos dé poder, que nos dé riqueza, que nos dé fuerza. ¿Tú quién eres? Porque nunca entendieron la piel de tejón con que se vistió Jesús. Háblele usted afuera de Jesús a la gente y no va a querer, porque a la gente le gusta tomar, fumar, todos sus deleites. No, Jesús no, me van a prohibir. Y lo ven feo, porque Jesús se cubrió con esta piel de tejón, pero adentro estaba toda la riqueza que Dios le dice a usted. Es real, conoce a Jesús en esa parte humilde y vas a encontrar toda la riqueza que hay dentro del tabernáculo, bendito sea su nombre. Oh, Sharabasía, pero Jesús tuvo esta cubierta de tejón. También la Biblia dice que el Señor, este tabernáculo, de afuera hacia adentro, la otra cubierta que había era una cubierta de cuero de carneros. Y vimos la semana pasada, el carnero nos habla de sustitución. Yo tenía que morir, pero el sumo sacerdote o el pueblo traían un carnero y era sustituido su pecado y entonces ellos eran salvos. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Fue el carnero, bendito su nombre, siendo nuestro sustituto para nosotros volver al cielo y poder ir nuevamente con Dios, con nuestro Padre Celestial. Hablándonos Dios que la muerte de Jesucristo, su sangre preciosa, obviamente esa salvación, con nada usted y yo la podíamos comprar. Ni yo con mi intelecto, ni con mis títulos, ni económicamente, ni con mi plata, ni con mi oro, Dios aceptaba algún rescate. Era y fue el Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Puede darle un aplauso y puede darle la gloria a Dios. Bendito su nombre. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y la cubierta que vamos a ver hoy es la cubierta de pelo de cabra. Le cambias ahí, Kelly, porque quiero poner ahorita un video. Entonces vamos a tener la cubierta de pieles de pelo de cabra. Y vamos, les voy a poner, mande, bájale, por favor, les voy a poner un video donde nos describe la escritura en Éxodo 26 cómo estaban conformadas estas cortinas. Volviendo a eso mismo, que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Listo? Entonces vamos a ver la cubierta de pelos de cabra. ¿Ya estamos listos? ¿Ya le subiste? Eso. A ver la cámara que se vea. Yo te digo, nuestros amigos nos reclaman en internet más. Ahí está bueno. ¿Ya estamos listos, hermanos? Ok.
Apenas di mi introducción. Gloria a Dios. Sí, estamos bien. Vale. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Voy a volvérselos a poner para que podamos... Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Yo sé que usted y yo ahora decimos, ¿qué quiso decir? Que Dios, bendito sea Dios, agradecemos la vida de la líder que tuvimos, la doctora Hicks, porque a través de Dios y de ella nos muestran todos estos cuadros que nosotros vemos en la Escritura. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dios le dice a Moisés que hiciera esta otra cubierta de pelos de cabra. Y tenía que hacer 11 cortinas, 11 cortinas, y que iban a medir 4 codos de ancho y 30 codos de largo. 11 cortinas, y lo que también vimos ahí dice que 5 cortinas las iba a unir. 5 cortinas iban a ser unidas, y las otras 6 cortinas también iban a ser unidas, haciéndose 2 cortinas. Y después esas 2 cortinas las iba a unir con 50 lazadas. Las iba a unir con 50 lazadas, y luego iba a tener también 50 corchetes de bronce. Y luego nos dice que la cortina número 11, déjenme les muestro aquí a ver si puedo mostrarles. Vamos a poner que esta ya era la cortina unida, 11 cortinas unidas, y viene Dios y le dice, la cortina número 11 la vas a doblar, porque va a estar enfrente del tabernáculo, ¿sí? Es lo que acabamos de leer. Y podemos quedarnos con esa maravillosa información, que en sí ya es impresionante esa información, porque yo cuando leía 11 cortinas, ¿cómo es eso, Dios, de 11 cortinas? Y luego estas medidas, ¿y por qué así? Pero gracias a Dios por lo que nos muestra en su palabra. Así que vamos a continuar, vamos a verlo, qué es lo que Dios nos dice. Entonces estamos viendo... Si usted quiere leer esto, está en Éxodo, en Éxodo 26, en los versículos del 1 al 14. De hecho, en el video, los versículos que se leen son los que están. Entonces, el pelo de cabra nos habla del resultado de su humanidad. Ese es el resultado de su humanidad. Entonces, nosotros necesitamos ir a la Biblia
¿En dónde encontramos a las cabras o al macho cabrío o los cabríos para poder entender por qué Dios dijo que se cubriera este santuario con pelos de cabra? Y vamos por un momento a Levítico 16, por favor. Levítico 23, hermano. Levítico 23. En Levítico 23, nosotros vamos a encontrar esta experiencia en el pueblo de Dios que se llama el día del perdón o el día de la expiación. Sí, que lo vamos a ver cómo lo realizó también nuestro Señor Jesucristo. Levítico 23, el día de la expiación. No, es Levítico 16, perdón, hermanos. Versículo 16. Levítico capítulo 16. Versículos 6 en adelante. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Ok. Ese era el momento en que el pueblo de Dios era perdonado. Lo hemos escuchado. Y era un día cuando el sumo sacerdote subía una vez al año, y es lo que pasaba, lo que nosotros vamos a leer. El pueblo estaba expectante porque era Dios perdonando a su pueblo un año, diciéndote, tus pecados son perdonados. Dice, vamos a leer desde el 1, ¿ok? Porque está interesante esto. Dice, habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro, eso lo vimos la semana de la otra cortina, por expiación, y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel, aquí viene, tomará 2 machos de cabrío por expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar Aarón el becerro de la expiación, que es el suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y aquí les puse una ilustración de ese tiempo y de ese momento. Eran los 2 machos cabríos que nosotros encontramos. Gracias, Jesús. Déjenme ver porque aquí en la pantalla no se está compartiendo, pero bueno, gracias, Jesús. Gracias Jesús. Y luego me reclaman en internet también. Ok, entonces ese día, hermano, venían 2 machos cabríos. Por eso Dios escogió los pelos de cabra, por esto que estamos leyendo y estamos viendo aquí en la palabra de Dios. ¿Qué pasaba después? Dice el 9, hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa,
y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Santo su nombre. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta el lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, allá hará llegar al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Gloria a Dios. Sé que acabamos de leer y dice, si usted también en una parte dice, y le sigo sin entender, estábamos bien, amén, estamos bien, ¿ok? Porque Dios mostró a Moisés cosas celestiales que Dios hace e hizo, y lo vamos a leer, ahorita voy para allá, pero ¿qué es lo que usted y yo acabamos de leer? Bendito su nombre. Espero darme a entender, porque es cierto es que esto, al ser alto, grande, obviamente saber que Dios necesita que lo podamos comprender. Pero la Biblia dice que eran 2 machos cabríos. Entonces venía el primer macho cabrío. Mano Trino, ¿me ayuda? Kelly, ¿me ayudas? Gracias, Jesús. No, así aquí enfrente. Sí, solo baja la cámara tantito. Sí. Gracias, Jesús. Sí, ahí está. Entonces la Biblia dice que el primer macho cabrío, venía Aarón, ponía sus manos sobre este macho cabrío y transfería los pecados del pueblo. Amén. Transfería los pecados del pueblo. Y la Biblia dice que este macho cabrío era muerto y era expiación. Entonces el sumo sacerdote tomaba la sangre de este macho cabrío y venía a ponerlo en todo el tabernáculo.
En la Biblia leímos, ponía sangre en este altar, ponía sangre en toda esta línea, y ponía sangre en toda esta parte del tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo. Llegando aquí tenía que llevar sangre, tenía que llevar incienso. Era la gloria de Dios ahí que podía matarlo. Y si él no había hecho una confesión bien de sus pecados, sus iniquidades, sus rebeliones y sus transgresiones, moría. Es de ahí, hermano, que este lugar es santo. Amén, amén. ¿Y por qué mueren los pastores? O se alejan de Dios o fallan. Y no estoy diciendo los de allá, sino que yo puedo morir. ¿Por qué no puedo pararme ahí? Santo su nombre. Si no llevo sangre que me reconcilie con Dios. Usted aquí nos va a oír que vamos a clamar la sangre, que vamos a pedir la sangre de Jesús, porque es la única con la que yo puedo Aleluya. entrar cubierto para poderme presentar delante de Dios y no ser muerto. Aleluya. Por eso Dios no ve mi maldad ni pecado. Ve que me cubrí con la sangre preciosa, Aleluya. y entonces Él perdona mis pecados, bendito su nombre. Entonces esa sangre se ponía dentro de todo este camino. Por eso, si usted entra al santuario, lo que se va a encontrar es con la sangre de Jesucristo. Oh, santo su nombre. Se va a encontrar en todo este camino. Y usted y yo entrando al santuario, no vamos a ver la muerte ni lo que está afuera, ni vamos a decir la prosperidad de los impíos y cómo están y cómo, porque estando adentro, lo único que vamos a ver es a Dios. Lo único que vamos a ver es su gracia, su amor y su misericordia, de que yo he sido perdonado, yo he sido amado, yo he sido llevado con Dios. Y después dice que había otro macho cabrío, y el segundo macho cabrío, de igual manera, Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío, y eran transferidos las rebeliones, las iniquidades, los pecados del pueblo de Aarón. Y la Biblia dice que un hombre, santo su nombre, venía, gloria a Dios, tomaba este macho cabrío y lo llevaba al desierto para ser perdido, para ser dejado. ¿Qué significa esto? Esto significa, este macho cabrío significa perdón de tus pecados. Dios te perdona, pero ese otro macho cabrío significa olvido. Yo ya perdoné tus pecados, yo ya me olvidé. Si tú los confesaste, si tú los entregaste, yo ya me olvidé de ellos. Bendito su nombre, porque vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice? Que cargó todos nuestros pecados. Él se llevó todos nuestros pecados. Entonces, cuando lo encontramos perdón, Él nos perdona. Y todo lo que tú y yo le confesemos a Jesucristo, Él lo olvida. El único que recuerda pecados de la gente es el enemigo. Pero si usted, ¿cómo es, hermana Esther? Usted, pero la hermana Esther, sí, el pastor me está recordando mi pasado, pero Dios ya lo olvidó, pero Dios ya me perdonó, pero Dios ya vino, bendito su nombre, para decirme, soy libre, tengo paz, estoy bien, porque yo ya le entregué mis pecados a Jesucristo, porque yo ya le di mis pecados y Él perdonó y Él se los llevó a la cruz del Calvario. Termino con esto, vamos a Hebreos por un momento. Gracias, Jesús. Libro de Hebreos. Gracias, Señor nuestro Dios. Hebreos capítulo 9, lo hemos leído, pero esto lo hizo Jesucristo. Esto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo fue a hacerlo en el cielo. El Señor Jesucristo fue a hacerlo allá arriba. Gracias, Jesús. Hebreos capítulo 9. Gracias, Jesús. Gracias. Hebreos 9. En el 11 usted va a poder leer el versículo que le digo. Siempre digo 10:11, pero es 9:11. Dice el 9:11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Subráyelo en su Biblia, apréndaselo de memoria, y no diga como el pastor 10:11, diga
El pastor es el 9:11, usted se lo va a aprender bien, ¿ok? No como el pastor, porque yo digo 10:11, me equivoco por ahí, pero está ahí, 9:11, y vamos a leer desde ahí. Dice así, fíjese, o sea, todo esto hubo en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos deja ver que lo hizo Jesucristo. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Él ya entró al santuario celestial y tiene, no una vez al año, sino eterna redención para usted y para mí. Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Atención, la sangre de Jesucristo, cierto, no es un amuleto, pero hay lugares donde nos enseñan y dicen, es que tú ya no te debes de cubrir con la sangre de Jesús porque no es un amuleto. Pero aquí dice, Nuevo Testamento, viene Pablo y dice, era sangre de toros, de machos cabríos, y dice, ustedes no pueden acercarse al Dios vivo, los tengo que rociar con sangre, sharabasía. Ahora sí, lo que tenemos es una sangre eterna de Cristo, omnipresente. Entonces su sangre está por todos lados para nuestra vida y la podemos pedir y la podemos clamar. Y si usted en luchas, en pruebas, sabe, allá arriba el enemigo y con la sangre de Jesucristo no se mete. Y si usted dice, es que pastor, mis batallas con sueños, con luchas y siempre batalla y pelea y guerra, le quiero decir, usted está fuera del santuario. Y no es que no tengamos luchas, no, metiéndonos adentro, ahí el enemigo no se mete, porque lo que no soporta el enemigo es la gloria, la presencia de Dios y la sangre de Jesucristo que lo venció en la cruz del Calvario, bendito su nombre. Pero yo me tengo que meter, porque si no entonces afuera, es que ya pura lucha, lugares donde atan y desatan al enemigo cada 8 días, porque están afuera del santuario. Pero adentro, sí hay luchas, sí hay batallas, pero estamos adentro, cubiertos, protegidos, cercados por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, Shahaya, bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Aquí dice que Moisés roció al pueblo, pero hoy en esta hora es clamar la sangre de Jesucristo. Amén. Gracias. 20 diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Con qué está cubierto todo este tabernáculo? Que es Sharabasía. ¿Con qué está cubierto el santuario celestial? Con la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo. Bendito su nombre. Aleluya. Bendito su nombre. Por eso, si clamamos aquí, alabamos, bendecimos, glorificamos la sangre de Jesucristo. Santo su nombre. Por eso, al enemigo no quiere que vaya al altar de sacrificios, ahí perdonan mis pecados, pero tengo que llevar yo un sacrificio de sangre, ya no un cordero, sino me presento ante Cristo Jesús. Pequé, perdóname, hago expiación, Señor, ayúdame, gloria a tu nombre, perdóname.
Y entonces salgo libre, tengo vida, estoy libre, gloria a su nombre, porque si no, sigo atado, sigo con cadenas, sigo preso. No he podido perdonar, olvidar lo que pasó, lo que sucedió, pero necesito ir. Versículo 22 dice, te estoy terminando, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Amén. Nuevo Testamento que estamos leyendo. Pablo aquí pudo haber escrito los 4 libros de Moisés, pero dijo, no, vayan al Antiguo Testamento y esto que está resumido en este capítulo 9, lo van a entender, porque Moisés ya escribió 4 libros que hablan de estos sacrificios, de estos animales y de esta sangre que representa a Jesucristo. ¿Qué hizo? Bendito su nombre. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales también fuesen purificadas con estas cosas. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en el de abajo, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año, con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Bendito su nombre. Esto que leímos en Levítico 16, que el sumo sacerdote tomaba la sangre de los machos cabríos, el Señor Jesucristo vino, tomó su propia sangre. El Padre lo resucita y entonces lleva su sangre y purifica todo el santuario celestial para que usted y yo podamos estar ahí adentro y tener vida eterna aquí en este tiempo. Santo su nombre. Pero Dios dice, vive dentro del santuario y podrás encontrar todos estos tesoros. Vive adentro del santuario, porque si vives afuera vas a ser como Asaf, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y por qué no mejor me hago impío? Veo que tienen más prosperidad. Pero Asaf dice, entrando al santuario, entendí qué es lo que le va a pasar a ellos y entendí a dónde Dios quiere llevarme y a dónde voy a estar. No aquí, sino allá arriba en la eternidad. Porque una deuda o una herencia se paga una sola vez. Y nosotros queremos allá arriba. Puedes ponerte de pie y darle gracias a Dios, y puedes alabarle, y puedes glorificarle, y puedes darle gracias a Dios y decirle, te alabo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor Jesucristo, por haberme salvado, por hacerme entender estas cosas, por rescatar mi vida. Sea libre, cúbrase con la sangre de Cristo Jesús. Entregue como venía el sumo sacerdote diciéndole, somos pecadores, somos culpables, sí fallamos, sí, Señor, vemos de manera equivocada, diferente, porque nos hace falta meternos al santuario. Me hace falta esta cubierta de pelo de cabra, Señor, porque el santuario tenía esta cubierta de pelo de cabra, porque sabía que esta cubierta nos perdona y esta cubierta olvida a Dios lo que le venimos y le entregamos. Padre, sigue dándonos vida. Todo es purificado con sangre, Sharabasía. Todo es purificado. ¿Cómo podemos ser limpios? Dios dice, sé limpio. Hermano, pero ¿cómo le hago? Aquí está la respuesta. Todo es purificado con sangre. Por eso alabamos, bendecimos, glorificamos. Damos gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias porque tú fuiste ese macho cabrío, Señor, que perdonó mis pecados. Ese macho cabrío que se llevó al mar del olvido todos mis pecados. Padre, aquí está tu pueblo, bendícelo, guárdalo, cércalo, sé con él. Guarda su salida y su entrada, teniendo una seguridad, Dios, de que vamos a prometerte vivir dentro del santuario. Vivir adentro, Señor, y no afuera. Afuera nos podemos perder. Afuera podemos pensar mil cosas, pero queremos pensar como tú.
tener tu mente, tu corazón. Guárdalos a tus hijos. Guarda a tus hijos, Señor. Bendícelos, llénalos, tócalos. Nos perdonas, nos amas, nos reconcilias contigo. El enemigo me hace ver que no tengo remedio y soy pecador, pero es lo que Dios quiere de nosotros, que vengamos y le podamos decir a Dios, nos perdonas, nos amas, nos reconcilias y queremos vivir adentro. Perdóname, Dios, porque he vivido afuera. Perdóname, Dios, porque he estado afuera pensando lo malo y lo incorrecto. Pero, Señor, quiero meterme y estar adentro. Guárdalos en su salida y su entrada, sé con ellos. Bendícelos, Dios. Salimos de tu casa, no de tu presencia, y nos despedimos con la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les bendiga, hermanos. Bendito el nombre de Dios. Gracias, gracias.